Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan. Los derechos humanos son universales. Cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Un aporte para los derechos humanos. El cilindro de Ciro. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la antigua Persia, conquistaron la ciudad de Babilonia, donde liberó a los esclavos, declaró que todos tienen el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. La difusión de los derechos humanos. En Roma nace el concepto de ley natural. Esta ley romana estaba basada en ideas racionales, derivadas de la naturaleza de las cosas. La Carta Magna, 1215, es el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y que se les protegiera de impuestos excesivos. Esta estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones para prohibir el soborno y la mala conducta de los funcionarios. La Petición del Derecho, 1628, establecía 4 principios. El primero, no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. El segundo, no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. El tercero, a ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. Y el cuarto, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Constitución de Estados Unidos, 1787 y la Carta de Derechos. Derechos individuales del derecho de revolución, libertad de expresión y libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Prohíbe al Congreso hacer cualquier ley respecto al establecimiento de religión y al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, por cualquier delito capital o crimen reprobable. Garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual el crimen ocurrió y prohíbe el doblaje enjuiciamiento. Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ley, una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. La primera Convención de Ginebra y Declaración de Derechos Humanos. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones impulsó los convenios de Ginebra. Esta se resumiría en la protección, seguridad, respeto y derechos mínimos que deben tener las personas civiles en el tiempo de guerra. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado y reconocido hasta hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este será un conjunto de normas y principios que da como garantía a la persona frente a los poderes públicos. En la Declaración Universal, Eleanor Roosevelt fue sin duda la gran impulsora de la aprobación de la declaración. En la comisión que se reunió por primera vez en 1947, esta fue redactada y entregada por René Cassin. A la vez fue sesionando en Ginebra. El proyecto de esta declaración
fue enviado a todos los estados que eran miembros de las Naciones Unidas, para que estos sean formulados mediante las observaciones y se conoció bajo el nombre de Borrador de Ginebra. Después de 3 décadas de intento, al fin se pudo hacer la resolución 217A tercero del 10 de diciembre de 1948 en París y que recoge los derechos considerados básicos. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de los derechos humanos se conocen como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Yo les voy a hablar sobre las características de la división de los derechos humanos. Los derechos universales pertenecen a todos los seres humanos. Los derechos inalienables, nadie puede ser despojado de ellos. Los derechos irrenunciables, quiere decir que no se puede renunciar a ellos aunque sea por propia voluntad. Por lo tanto, son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Los derechos imprescriptibles, que son para toda la vida. Los derechos indivisibles, quiere decir que ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. Diez derechos humanos. Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1948, con el fin de proteger las garantías básicas de la población. Aquí los principales. Número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Número 2. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Número 3. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Número 4. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Número 5. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Continuando con los principales derechos humanos, tenemos el sexto, que hace referencia al artículo 5, el cual dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El séptimo es del artículo 17, el cual hace referencia a que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, además que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El octavo habla sobre el artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. El noveno es el artículo 23 y dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y por último, en 10º lugar se encuentra el artículo 24, el cual hace referencia a que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Y para concluir, queremos citar una de las frases icónicas de Robert G. Ingersoll que dice: "Da a todo ser humano cada derecho que reclamas para ti mismo". Gracias.